Ya. Eh, no sé si alguien me puede decir si se ve bien la pantalla ahí, por favor. Ya. Gracias, Felipe. Voy a desactivar, digamos, el video donde aparezco yo, no es necesario. Y vamos a comenzar entonces a trabajar. Entonces, el primer ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con continuidad de funciones. Bueno, en realidad los ejercicios que vamos a trabajar en la ayudantía de hoy son los siguientes, que dice determinar si la función f, que es una función que va de R2 en R, definida por esa expresión, vamos a ver si es que es continua en R2, y luego tenemos otra función donde tenemos que estudiar la continuidad, tenemos que calcular las derivadas parciales de la función, y además hallar las derivadas direccionales de la función en dirección de un cierto vector y punto. Entonces vamos a partir con el ejercicio 1, yo ya lo tengo copiado en una hoja, que es el siguiente. Determine si esa función es una función continua en todo R2. Y entonces quizás sea necesario recordar un poco la teoría de continuidad de una función en un punto en particular y las funciones en general. Por ejemplo, esto no es parte del ejercicio, pero sí va a servir para los ejercicios futuros. Cuando nosotros tenemos una función racional, si f de x, y es una función racional, ejemplo, una función racional, por ejemplo, es de la forma x más y, ese tipo de funciones son funciones continuas en todo su dominio. Y en realidad el dominio de este tipo de funciones es donde el denominador se hace distinto de cero. Y para las funciones en general, ahora esto sí es parte de la materia, para las funciones en general se dice lo siguiente, se dice que una función f de x, y, es decir, una función en dos variables, es continua en un punto x sub 0, y sub 0, si se cumplen tres condiciones. Primero, el x sub 0 o y sub 0, o el punto donde queremos estudiar la continuidad, pertenece al dominio de la función. Dos, el límite, cuando cualquier punto tiende al x sub 0, y sub 0 de la función, es igual a L, es decir, que el límite existe. Y la tercera condición es que el valor de la imagen del punto sea igual al valor del límite. Si estas tres condiciones se cumplen simultáneamente, entonces la función es continua en el punto. Ahora, si una de las tres, cualquiera sea, no se cumple, entonces la función automáticamente no es continua. Ya, entonces, con esta información nosotros vamos a resolver nuestro ejercicio. Primero, el ejercicio nos dice, determine si la función f, que es una función que está definida en R2 en R, es continua en todo R2. Cuidado. Entonces tenemos que analizar el dominio en todos los puntos x, y. Y entonces notar que el primer tramo de la función se puede escribir así. 2x cuadrado y sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Olvídense el ejercicio y analicemos solamente esta función. ¿Cuál será el dominio de esa función? La pregunta es para ustedes. ¿Alguien me podría decir cuál es el dominio de esa función? Recuerden que pueden activar el audio o bien pueden responder por el chat.
Bueno, nadie quiere responder. Voy a responder yo entonces. Esta función que está acá es una función racional, como lo había explicado hace un rato. Función racional. Y esa función racional es continua en todo su dominio. Y para que esta función sea continua, entonces el dominio de ella, debemos analizar el dominio de ella, y el dominio de ella es que el denominador sea distinto del 0, 0. Y para que eso sea distinto del 0, 0, el x y el y tienen que ser distintos de 0 simultáneamente. Entonces, esta función es una función racional cuyo dominio es R2 menos los valores que hacen 0 el denominador, que en este caso es el punto 0, 0. Entonces, esta función que está acá está bien definida para todos estos valores, es decir, es continua. Por lo tanto, noten acá que en este tramo, la función dice que es una función racional y que los valores que yo puedo evaluar en ella son todos los valores distintos del 0, 0. Por lo tanto, tenemos que al menos esta función completa es continua en ese dominio, en los reales menos en el 0, 0. Ahora, ¿qué pasa justo en el 0, 0? Es decir, ¿será la función continua en el 0, 0 o no? Y para eso vamos a ocupar esta definición. En primer lugar, vamos a verificar la primera condición, digamos, de continuidad. Entonces lo vamos a escribir acá. Vamos a estudiar ahora la continuidad de la función f de x, y en el punto 0, 0. Y entonces, para ello, vamos a verificar la primera condición de continuidad. ¿El 0, 0 pertenece al dominio de la función? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Pertenece o no pertenece? Felipe Pizarro. No, Edgar dice que no. Sí pertenece al dominio de la función. ¿Por qué? Porque la función con la cual estamos trabajando es una función por tramos. Y entonces, si nosotros al 0, 0 le podemos extraer la imagen, entonces sí pertenece al dominio. Y aquí claramente dice que si la función yo la evalúo en el 0, 0, su imagen es 1. Por lo tanto, sí pertenece al dominio. 0, 0 pertenece al dominio de la función, dado que podemos sacar la imagen del 0, 0, y la imagen del 0, 0 es 1. Esa sería la justificación para decir que pertenece, es que puedo sacar su imagen. Ahora, la segunda condición que tenemos que verificar es que si el límite de la función, cuando el x, y tiende al 0, 0, existe. Entonces voy a cambiar de hoja y vamos a calcular el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función. Notar algo acá. Estamos trabajando con valores de x y de y que se están acercando al 0, 0. Y entonces, como son valores que se están acercando al 0, 0, todos estos puntos son distintos del 0, 0. Y entonces, cuando está pasando eso, la función tiene un comportamiento. Veamos cuál es el comportamiento. Si los x, y son distintos del 0, 0, entonces la función es de esta forma. Y eso es lo que vamos a reemplazar en f de x, y al otro lado. Entonces vamos a borrar ese f de x, y lo vamos a sustituir por la función. Ahí. Y tenemos que ver si es que este límite existe.
¿Y cómo podemos ver si es que un límite existe? Bueno, para ello tenemos que probar por caminos y ver, digamos, si es que esos caminos, al probarlos, nos van entregando el mismo valor del límite. Y entonces, vamos a determinar el límite. El límite usando caminos o trayectorias. Y esos caminos o trayectorias que nosotros debemos utilizar deben ser funciones que pasen por el punto donde estamos calculando el límite. En este caso, el límite lo estamos calculando en el 0, 0. Es decir, si van acá y miran el gráfico, los caminos deben ser funciones que pasen por ese punto. Entonces tenemos una infinidad de funciones que pasan por ese punto. Tenemos, por ejemplo, la recta y igual 0, la recta x igual 0, todas las rectas que pasan por el origen, todas las parábolas que pasan por el origen. Es decir, podríamos probar con y igual 0, con x igual 0, con y igual a x, o en realidad con todas las rectas, y igual a mx, con y igual a x cuadrado, y así con un sinfín de funciones que ustedes podrían inventar que pasan por el origen. Vamos a probar con y igual 0. Si y es igual a 0, entonces nuestro límite ya no va a quedar dependiendo de la variable y, porque todas las variables y se van a hacer 0, nos va a quedar un límite dependiendo de x. Y el x está tendiendo en el punto, acá, está tendiendo a 0. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 2x cuadrado, 2x cuadrado por 0, partido por x a la cuarta más 0. Bueno, en realidad esto es el límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre x a la cuarta. No evalúo el límite, primero simplifico. Tengo entonces el límite cuando x tiende a 0 de... Nosotros sabemos que 0 partido por cualquier cosa es 0. Y ahora, el límite de una constante es la constante. Ya, entonces, noten lo siguiente acá. ¿Qué podemos concluir hasta el momento? ¿Qué podemos concluir hasta el momento? Que si el límite existe, su valor debiese ser 0. Eso es lo que podemos concluir hasta aquí. Si el límite existe, su valor debiese ser 0. Entonces, volvemos a las condiciones de continuidad y les pregunto a ustedes entonces, ¿será necesario seguir haciendo cálculo o con lo que ya encontramos podemos deducir alguna información? Fíjense acá, el 0,0 pertenece al dominio de la función y es más, la imagen del 0,0 es 1. Probamos un camino y el camino nos dice que si el límite existiese, su valor debiese ser 0. Ahora, ¿habrá necesidad de demostrar que el límite es 0 si ya podemos concluir que esta igualdad, por más que el límite exista, no se cumpla? No. ¿Por qué? Porque tenemos que, por un lado, la imagen del 0,0 es 1, y si el límite existiese, su valor es 0. Por lo tanto, ya con eso podemos concluir que no se está cumpliendo la tercera condición de continuidad, por lo tanto, la función no es continua. Esa es la idea. No hay nada más que hacer entonces. Si el límite existiese, entonces, su valor es 0, lo cual es distinto, o el cual, digamos, el cual es distinto
a la imagen del 0,0, que es 1. Por lo tanto, la función no es continua. Y con esa expresión nos ahorramos un montón digamos, de cálculo. No tenemos para qué seguir probando caminos, no tenemos que probar encajonamiento, porque ya nos dimos cuenta que por más que el límite exista, nunca va a ser igual a la imagen. Ya, no sé si quedan dudas o consultas, recuerden que pueden activar el audio ahí. Felipe dice, ¿podríamos usar el igual a mx para comprobar? Felipe, ¿puedes activar el audio? Felipe Pizarro. Ya, perfecto. Ya, está bien entonces. Ya. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Con eso ya acabamos. Pero la función no es continua. ¿Dónde? No, la función, por lo tanto, la función no es continua en el punto 0, 0. Pero, ¿qué dijimos por acá nosotros? Nosotros dijimos que esta función por sí sola, o el tramo de arriba, era continua en R2 menos el 0, 0. Pero nos faltaba analizar la continuidad justo en el 0, 0, la cual no nos dio continua. Por lo tanto, la función es continua acá, en todo R2 menos el 0, 0, que es el mismo análisis que hicimos acá. Entonces vamos a decir, por lo tanto, la función es continua en todo R2 menos el 0, 0. Y ahí acabamos el ejercicio. Ya, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Álvaro Zúñiga dice, ¿puede hacer algún ejercicio de la guía? Sí, si es que nos queda tiempo al final, porque estos ejercicios son bastante importantes. De hecho, son ejercicios de prueba, o sea, no ejercicios de prueba, digamos, son ejercicios bastante similares a los ejercicios de prueba, que no se parecen mucho a los ejercicios que hay en la guía. Ya, o sea, se parecen, pero este está más estructurado, digamos. Es un ejercicio donde se preguntan varios ítems a la vez. Ya, a ver, el ejercicio 2 es el siguiente. Lo voy a copiar y lo vamos a resolver. Ya, entonces el ejercicio dice sea f, una función definida de R2 en R, y que está dada por la siguiente expresión, que a la función se le pueden calcular sus imágenes de esta forma, siempre y cuando el x, y sea distinto de 0, 0, y la función va a ser igual a la función nula, siempre y cuando el x, y sea igual a 0, 0. Y entonces, en primer lugar, dice estudiar la continuidad de la función en todo R2. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? La letra A. Vamos a tomar la función f de x, y la vamos a igualar al tramo de arriba, que es x por y por x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Y vamos a analizar esta función por sí sola. ¿Dónde es continua esa función nuevamente? Esta función, por ser una función racional, es una función continua en todo su dominio. Coma. Es decir, en todo R2 menos ¿dónde? Donde el denominador se hace 0. Y el denominador se hace 0 solamente en el punto 0, 0. Entonces, al menos sabemos que la función que estamos trabajando arriba es continua en todo R2 menos en el 0, 0. Pero, ¿qué pasa en particular en el 0, 0? Vamos a averiguar. Entonces, ahora vamos a ver si f de x, y es continua
en el punto 0, 0. Primera condición de continuidad. 0, 0 pertenece al dominio de la función. ¿Sí o no? No quiere responder nadie. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Sí, Álvaro, sí, sí pertenece. Claro, ¿y por qué pertenece? Pertenece dado que podemos calcular la imagen del 0, 0 y su imagen es 0. Segunda condición, tenemos que verificar que el límite existe. Tenemos que verificar que el límite existe. Para ello, entonces, vamos a calcular el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función. Nos vamos a preguntar, ¿existe el límite? Bueno, para ello entonces vamos a tener que calcular el siguiente límite. El límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función. Notar que acá el x, y nuevamente está tendiendo al 0, 0, por lo tanto es un valor distinto del 0, 0. Y al ser distinto del 0, 0, tenemos que ocupar ese tramo de la función. X por y sobre x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Ya, alguien entonces que me ayude, ¿cómo podemos, digamos, determinar ese límite? Sebastián Belli, o Romina, o Gloria, Felipe, Edgar, Benjamín, Álvaro. ¿Cómo podemos determinar? ¿Cómo podemos determinar que ese límite existe? Bueno, tenemos que utilizar, digamos, trayectoria. Ya Álvaro dice, probemos con i igual 0. Veamos. Si el i es igual a 0, entonces el límite nos va a quedar dependiendo de la variable x y x está tendiendo a 0. ¿De quién? Si el i vale 0, notar que arriba tenemos x por 0 por x cuadrado menos y cuadrado. Por lo tanto, todo eso arriba da 0. Dividido abajo por x cuadrado. Y entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de. Nosotros sabemos que 0 partido por cualquier cosa es 0. Y ahora el límite de 0 es 0. Ya, entonces, ¿qué deducimos acá? Que si el límite existiese, su valor debería ser 0. ¿Tendrá coherencia con lo que queremos acá? Con lo que tenemos acá. ¿Dónde era? Perdón. ¿Tendrá coherencia con esto de acá? ¿Que la imagen del 0, 0 es 0? Sí, si hay un cierto grado de coherencia, que es el ítem 3 de la continuidad. El valor del límite tiene que ser 0. Ya, entonces, según la función está bien, dice Felipe. Vamos entonces. Probemos con x igual 0. Si el x es igual a 0, tenemos entonces que un límite que va a quedar dependiendo de la variable y notar que si el x vale 0, todo esto de arriba se hace 0. Y nos va a quedar solamente dividido 0 por y cuadrado. Entonces ese es el límite cuando y tiende a 0 de 0 y eso es 0. Probemos con i igual a mx. Si i es igual a mx, entonces si i es igual a mx, entonces nos va a quedar un límite dependiendo en qué variable. Vamos a cambiar los i por m por x. Por lo tanto, va a quedar un límite dependiendo de x tendiendo a 0. Tenemos entonces x por y. ¿Quién es y? Mx. Factor de x cuadrado menos y al cuadrado. Pero y era mx. Partido por x cuadrado más
mx al cuadrado. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 0 de. Una observación. Si este límite queda dependiendo de la variable m, si este límite queda dependiendo de la variable m, entonces el límite no existe, automáticamente. Ahora, para poder seguir, ¿qué valor tendría que dar? Tendría que dar 0. Veamos. Tenemos, en primer lugar, un mx cuadrado, factor de x cuadrado menos m cuadrado x cuadrado, dividido por x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. ¿Qué se puede hacer acá? Tenemos mx cuadrado y al interior del paréntesis los dos términos que están acá tienen como factor común el x cuadrado. Entonces vamos a factorizar por x cuadrado, factor de 1 menos m al cuadrado, partido por... y abajo también podemos factorizar por x cuadrado. X cuadrado factor de 1 más m al cuadrado. Se pueden simplificar los x al cuadrado y evaluamos. Si el x tiende a 0, esto me va a dar 0. Y esto es considerado como una constante. Que el m es fijo, es la pendiente de la recta tangente que estamos, perdón, de la recta que pasa por el 0, 0. Por lo tanto, 0 por algo es 0. Entonces ya hemos probado infinitos caminos, digamos. Probamos infinitos caminos acá. Y todos nos dieron 0. Entonces podemos decir o podemos concluir que se sospecha que el límite es 0. Entonces tenemos que demostrar que efectivamente es 0. Y para ello utilizamos el teorema del encajonamiento. ¿Qué dice el teorema del encajonamiento? El teorema del encajonamiento... Espérame, voy a escribir algo primero. Para demostrar usamos teorema del encajonamiento. ¿Qué dice el teorema? Dice que si nosotros tomamos la función, le restamos el valor del límite y eso lo mayoramos por una función g de x, y, tal que el límite de esa función tiende al punto donde estamos, digamos, calculando el límite y eso nos da 0, entonces podemos concluir que el límite existe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar la función que es la siguiente expresión. Esa es la función. X por y, factor de x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. A eso le vamos a restar el posible valor del límite o el valor que estamos sospechando, que es el 0. Y a eso vamos a tener que mayorarlo por una función g de x, y, que desconocemos por el momento. ¿Cómo encontramos esa función? Bueno, hay que tomar esta expresión y empezar a desarrollarla un poquito. Tenemos valor absoluto de x por x cuadrado menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Entonces tenemos el valor absoluto de un cociente. Eso se puede separar en valor absoluto de lo de arriba partido por valor absoluto del denominador. Ahora, cuando yo tengo el valor absoluto de un producto, lo puedo separar en valor absoluto de cada uno de los factores. Entonces, esto me va a quedar valor absoluto de x por valor absoluto de y
por valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado partido por el valor absoluto de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora, cuando yo tengo la seguridad de que todos los elementos o todo lo que está dentro del valor absoluto es positivo, yo puedo quitar el valor absoluto. Ahora, aquí no lo puedo quitar porque no sé si el x es positivo o es negativo. Acá tampoco. Acá se podrá quitar. No se puede. ¿Por qué? Porque no tengo la seguridad de lo que está aquí adentro sea positivo. Ahora, aquí sí. Esto que está aquí adentro es claramente positivo porque es solamente x en la suma de dos términos cuadrados. Por lo tanto, es positivo. En ese caso, ahí yo puedo quitar el valor absoluto. Ya, y ahora que hice la descomposición de los valores absolutos, ocupo las desigualdades que ustedes le entregaron en clase. Yo sé por lo menos que, vamos a escribirla acá, valor absoluto de x con respecto a la raíz de x al cuadrado son expresiones iguales. Ahora, si a eso le sumamos un valor positivo, la expresión que queda en la raíz es mayor que el valor absoluto. Por otro lado, el valor absoluto de y con respecto a la raíz de y al cuadrado son cantidades iguales. Estamos trabajando acá. El valor absoluto de y igual a la raíz de y al cuadrado son expresiones iguales. Pero si yo a eso le agrego algo positivo, lo que sea, al interior de la raíz, claramente la expresión nueva que queda es mayor que la anterior. Eso. Ahí. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tomar el valor absoluto de x y reemplazarlo por algo mayor que él. Y al reemplazarlo por algo mayor que él, va a aumentar el numerador de la fracción y por lo tanto toda la fracción completa va a aumentar. Es decir, eso puede ser menor o igual que ¿qué? Que la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Estoy sustituyendo el valor absoluto de x por eso. Y también puedo hacer lo mismo con el valor absoluto de y. Puedo sustituir por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y lo otro lo dejo fijo. ¿Qué hicimos entonces? En la nueva fracción aumentó el numerador. Por lo tanto, en general, aumentó la fracción. Por lo tanto, esta fracción que está acá es mayor que la fracción anterior. Por eso, ese signo de la desigualdad. ¿Qué se puede hacer ahora entonces? Esta expresión que está ahí, con esa, me da x cuadrado más y cuadrado. Y eso se puede, digamos, simplificar con el x cuadrado más y cuadrado del denominador. ¿Qué nos quedó? Nos quedó esto. Y esto que está acá es justamente nuestra función g de x, entonces reescribimos. Obtuvimos que esta expresión que estaba acá, que era la función menos el límite, lo voy a escribir así solamente. F de x, y menos el límite nos dio menor o igual que x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué tiene que pasar con esta función ahora? Según el teorema, dice que una vez que tenemos la función menos el límite y la logramos mayorar por una función g, el límite de esa función tiene que ser 0. Veamos. Luego, el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de, ¿cuál era la función que quedó? Valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Eso nos da 0. Entonces, en realidad, tenemos que cumplimos todas las condiciones que están acá. Tomamos la función, le restamos el límite, lo mayoramos por la función g y la función g nos dio como límite 0. Por lo tanto, podemos concluir que el límite existe. Por lo tanto, el límite existe
y su valor es 0. Ya, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos que el 0,0 pertenece al dominio de la función, es más, la imagen del 0,0 es 0. 2, el límite de la función es 0, porque lo demostramos. Ahora, la tercera condición, ¿la imagen del 0,0 es igual al límite? Sí, dado que la imagen del 0,0 es 0 y el límite es 0. Por lo tanto, se cumplieron las tres condiciones de continuidad y en este caso podemos asegurar que la función es continua en el 0,0. Ya, entonces, lo que nos faltaba era la tercera condición. Luego, la imagen del 0,0 es igual al límite. La imagen del 0,0 es igual al límite, dado que la imagen del 0,0 es 0 y el valor del límite es 0. Por lo tanto, la función es continua en 0,0. ¿Qué podemos concluir entonces al respecto? Vamos a volver al inicio del ejercicio. Acá. ¿Dónde era continua esta función? Esa. Era continua en R2 menos en el 0,0. Ahora, al analizarla completa, y en particular en el punto, nos dio que era continua en el 0,0. ¿Qué podemos concluir entonces? Por un lado dice que es continua en T de R2 menos el 0,0 y además dice que es continua en el 0,0. Entonces podemos concluir que es continua en todo R2. Por lo tanto, es continua en todo R2. Ya, no sé si quedan dudas con respecto a eso. Ya, perfecto. Ya, continuando con ese ejercicio, la parte B dice determinar la derivada parcial de la función con respecto a x y también determinar la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces lo que voy a hacer, voy a copiar nuevamente la función y vamos a calcular la derivada parcial de y. Ya, entonces la parte B dice determinar la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Ya, no sé si alguien quiere opinar cómo podemos hacer eso. Felipe Pizarro, ¿tú qué opinas siempre? ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, queremos entonces notar que acá tenemos una función por tramos, y queremos calcular la derivada parcial de f con respecto a x. Y entonces, si nosotros tenemos una función por tramo, sus derivadas parciales también tienen que ser
funciones por tramo. ¿Y cómo se construyen? Se construyen de la siguiente manera. ¿O cómo se calcula? Vamos a calcular en primer lugar, vamos a determinar, digamos, vamos a determinar la derivada parcial de f con respecto a x. Ya, entonces, queremos derivar esta función, pero esta función tiene dos alternativas. Puede ser de esa forma o puede ser de esa forma. Para ello, entonces, vamos a tener que hacer dos cálculos posibles. Primero que nada, uno, si el x, y es distinto del 0, 0, si el x, y es distinto del 0, 0, entonces nuestra función se comporta de esa forma. Y como queremos calcular la derivada de f con respecto a x, vamos a aplicar a esta igualdad derivación con respecto a x. Pero estamos aplicando derivación a una función que depende de dos variables. Por lo tanto, al derivar acá, tenemos que derivar parcialmente. ¿Qué significa derivar parcialmente? Significa que todas las x, como estamos derivando con respecto a x, todas las x para nosotros van a ser valores variables y todas las otras variables, o sea, todos los otros valores, o todas las otras incógnitas en este caso, van a ser valores constantes. Es decir, x es variable y es constante para poder derivar con respecto. Entonces, tenemos la derivada parcial de f con respecto a x, va a ser equivalente a derivar con respecto a x esto. Pero notar que tenemos la variable x en el numerador y tenemos la variable x en el denominador. Por lo tanto, acá tenemos que ocupar derivada del cociente. Es decir, vamos a derivarlo de arriba, por lo de abajo sin derivar, más lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado, partido por lo de abajo al cuadrado. Ahora, para calcular la derivada de lo de arriba, tenemos que derivar, lo vamos a hacer aparte acá, después vamos a borrar. Para derivar eso con respecto a x, notar que tenemos acá la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero pienso que estamos haciendo mucho enredo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de derivar, vamos a multiplicar el numerador. Tenemos que f de x, y va a ser igual a x al cubo y menos xy al cubo partido por x cuadrado más y cuadrado. Y ahora vamos a aplicar derivación con respecto a x. Entonces, tenemos la derivada parcial de f con respecto a x, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de un cociente. Ahora sí. La derivada de lo de arriba con respecto a x es equivalente a derivar solamente eso y mantener el y. Nos va a quedar entonces un 3x cuadrado y menos, acá derivamos solamente eso y nos queda el y cubo. La derivada de x es 1, nos va a quedar menos y cubo. Tenemos la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x es 2x, y la derivada del y al cuadrado con respecto a x es 0, dado que esto es considerado constante. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y aquí quizás se puedan simplificar un poco de términos. Para ello vamos a desarrollar. Tenemos eso por eso, nos va a quedar un 3x a la cuarta y. Luego, eso por eso nos va a quedar un 3x cuadrado y al cubo. Luego el término que sigue nos queda un x cuadrado y cubo. Luego nos queda un menos y a la 5. Menos
la multiplicación de este término con ese. Nos queda un 2x a la cuarta y. Y finalmente más un 2x cuadrado y cubo. Todo eso dividido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Se podrá simplificar término y? No sé si se ven. Términos semejantes habrán. Sí, tenemos S con S. Nos va a quedar un X a la cuarta y. ¿Qué más? Tenemos S con S. 5x cuadrado y al cubo nos va a quedar eso. Y los otros dos términos no tienen términos semejantes. Ah, sí, sí tienen. De hecho, ese también es semejante con el que estábamos trabajando. Tenemos 3 más 2 de esos términos son 5, menos 1 son 4. 4x cuadrado y cubo menos y a la 5. Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces lo que hemos hecho es calcular la derivada parcial para este tramo. Ahora, ¿qué pasa si el x, y es igual al 0, 0? ¿Cuál será su derivada parcial? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Por qué 0, Edgar? Álvaro, ¿por qué 0? Edgar, active el audio. No quiere hablar Edgar, ya no importa. Después dice Felipe Pizarro, habría que usar la fórmula con el límite, porque es constante. Ya, lo que pasa... Sí, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, lo que pasa es que cuando nosotros queremos calcular la derivada parcial en un punto aislado, es decir, ¿a qué me refiero con un punto aislado? Que que la función está definida solamente para él de esta forma, entonces, siempre que pasa eso, tenemos que ocupar la definición del límite para encontrar la derivada en este punto. Notar que acá no hay puntos aislados. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de puntos. Son todos R2 menos el 0, 0. Aquí hay un montón de puntos. Pero para la función en particular para esto es para ese punto. Por lo tanto, ese es un punto aislado que está en el dominio. Por lo tanto, ocupamos definición de límite. ¿Qué es lo que dice la definición de límite de derivada parcial? Vamos a escribir. Dice que si el x, y en este caso es 0, 0, la fórmula de derivada parcial de f con respecto a x en un punto, x sub 0 y sub 0, es la siguiente. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0, menos f de x sub 0, y sub 0, todo eso partido en h. Entonces esa fórmula tenemos que aplicarla acá nosotros para el 0, 0. Entonces tenemos que la derivada parcial de la función en el 0, 0 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada en el punto más h, la otra coordenada del punto. En este caso el punto es el 0, 0, por lo tanto nos queda 0 más h, 0. 0 más h, 0, menos la imagen del punto, todo eso partido por h. Y entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la imagen del h, 0 menos f de 0, 0 partido en h. Y vamos a tener que traducir todo eso a nuestra función. Dice, tome la función entonces y evalúela en h, 0. Vamos a ir a la función. Si la evaluamos en el h, 0, estamos trabajando con puntos distintos de 0, 0.
Por lo tanto, tenemos que evaluar acá. Y si el x vale h y el y vale 0, esto nos queda h por 0. Por lo tanto, todo arriba se hace 0. Y abajo nos queda un h cuadrado. Lo vamos a escribir acá. Esto que está aquí, entonces, es 0 partido en h cuadrado. Evaluado, digamos. Que en realidad es 0. Menos la imagen del, perdón, la imagen del 0, 0. La imagen del 0, 0, la imagen del 0, 0 en la función es 0. Todo eso partido por h. Entonces tenemos en realidad el límite cuando h tiende a 0, de 0 menos 0 es 0, 0 partido en h. Eso es el límite cuando h tiende a 0 de la simplificación de esto que es 0. Y luego el límite de una constante es la constante. Era 0, pero no siempre pasa eso, hay que tener cuidado. Entonces ya podemos escribir la función derivada parcial. La función derivada parcial con respecto a x tiene que ser una función por tramos, dado que la función original era una función por tramos. Y estudiamos dos casos. Cuando el x, y es distinto del 0, 0 y cuando el x, y era igual al 0, 0. Cuando el x, y era igual al 0, 0, la derivada parcial nos dio por resultado 0. Entonces aquí va a ir un 0. Y voy a volver a la hoja anterior. Cuando el x, y era distinto del 0, 0, la derivada parcial quedaba de esta forma. Por lo tanto, eso lo voy a copiar. Ya, no puedo. Pero la idea es copiarlo del otro lado. Lo voy a copiar de nuevo. Esa era la derivada parcial y eso era para el caso siempre y cuando el x, y fuera distinto del 0, 0. Y ahí estamos entonces. Ahí tenemos la primera derivada, la primera función derivada parcial. No sé si quedan dudas o quedan consultas. ¿Se escucha o no? Ya, no hay duda entonces. Del Felipe Pizarro dice, es lo mismo ahora con FDI justamente, hay que hacer el mismo procedimiento para FDI, o para calcular, digamos, la derivada parcial de F con respecto a I. Entonces, del mismo modo, se puede calcular la derivada parcial de F con respecto a I. Ya, no sé si será necesario que lo hagamos o lo queda como ejercicio para ustedes. Felipe, ya, ya, entonces con eso está listo. ¿Qué nos faltaría?
Ya, después dice hallar la derivada direccional. Hallar la derivada direccional de f en el punto 1, 2 en dirección del vector 1, 1. Ya voy a copiar eso. Entonces la siguiente parte dice hallar la derivada direccional de la función f en el punto 1,2 en dirección del vector 1, 1. En realidad aquí lo que tienen que hacer ustedes es aplicar, digamos, una definición que dice que, o sea, una fórmula, digamos, en realidad. Dice que la derivada direccional de una función en un punto x sub 0, y sub 0 en dirección de un vector b es igual a la multiplicación entre el gradiente de f evaluado en el punto por el vector b unitario o normalizado. En realidad esto, si ustedes lo desarrollan, en realidad es f sub la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto por la primera componente del vector b unitario más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto por la segunda componente del vector b unitario. Así se calcula, digamos, la derivada direccional de una función en un punto. Entonces, a nosotros nos están dando el punto, el vector y la función. La función es la misma que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, queremos calcular la derivada direccional de f en el punto 1,2, 1,2, en dirección del vector 1, 1. Entonces, estamos calculando la derivada de la función en el punto 1,2 en dirección del vector 1, 1. Eso es igual a ¿qué? A la derivada parcial de f con respecto a x evaluada ¿dónde? En el punto, en el 1,2. Por la primera componente del vector b, pero el vector b tiene que ser un vector unitario. Y este vector que está acá no es un vector unitario. Entonces lo vamos a hacer unitario. Tenemos que b es el vector 1, 1. Para normalizarlo, o hacerlo unitario, tenemos que tomar el vector b y dividirlo por la norma de él. En este caso, tenemos el vector 1, 1 partido por el módulo o la norma. ¿Cómo es la norma? Es la raíz de el primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y eso es 1,1 partido en raíz de 2, que se puede escribir como 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y ese es el vector b unitario. Y entonces, esas son las componentes que nosotros debemos colocar acá. Digamos, es la primera componente del vector b unitario. Es el 1 raíz de 2, más luego la derivada parcial de f con respecto a y, en el 1,2 por 1 sobre raíz de 2. Ya, y para poder decir cuál es el valor de la derivada direccional, tenemos que calcular cada uno de esos valores. Esto lo podemos calcular directamente en la función derivada parcial que encontramos anteriormente, y eso lo pueden calcular en la derivada parcial de f con respecto a y cuando resuelvan eso que está.
Ya, entonces, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1, 2 es equivalente a tomar el punto 1, 2 y evaluarlo aquí, en esta función, en el 1, 2. Estoy trabajando con un punto distinto del 0, 0. Por lo tanto, para calcular ese valor tengo que reemplazar lo de x por 1 y lo de y por 2. Me va a quedar entonces 2 más 4 por 8 menos, menos 32 partido en 1 más 4 al cuadrado. ¿Cuánto me dará eso? 4 por 8 son 32, menos 32, 0. Me queda 2 partido en 5 al cuadrado. Y eso es 2 sobre 25. Es igual a 2 sobre 25 por 1 sobre raíz de 2, más hay que calcular la derivada parcial de f con respecto a y, que eso lo van a hacer ustedes cuando calculen eso, y lo multiplican por el 1 raíz de 2. Por 1 sobre raíz de 2. Y bueno, luego es desarrollar esos valores y tienen la derivada direccional. Ah, perdón, me confundí. Aquí esto no está bien. Luego deben calcular la derivada parcial con respecto a y en el 1, 2, que va a dar un valor, y ese valor lo sustituyen ahí, ese lo sustituyen ahí, resuelven la expresión y tienen la derivada directa. Esa es como la idea. ¿Lo terminan ustedes o calculamos este valor que falta? Ayúdenme ustedes, ¿qué es lo que quieren que hagamos? Ahora como vemos, ya lo vamos a resolver entonces. Voy a borrar el vector b unitario, no, lo voy a dejar encerrado en un círculo para que no nos moleste. Aquí. Entonces queremos calcular la derivada parcial con respecto a y en el punto 1, 2. La derivada parcial de f con respecto a y en el 1, 2 es igual a ¿cuánto? ¿Cuál era la función f original? La función f era esta que está acá. Vamos a copiar. Esa era la función. Y estaba definida, digamos, de la siguiente manera. Era de la forma de arriba, si el x, y era distinto del 0, 0, y era 0, si el x, y es el punto origen o el punto 0, 0. ¿Dónde queremos calcular la derivada direccional? Perdón, la derivada parcial. En el punto 1, 2. El punto 1, 2 está en este dominio, por lo tanto hay que derivar eso. Y eso se deriva con reglas de derivación. Para ello, entonces, vamos a decir, si el x, y es distinto del 0, 0, la función se puede escribir como, vamos a multiplicar esto, x al cubo y menos x y al cubo. Multiplicación entre eso y eso. Partido por x cuadrado más y al cuadrado. Y vamos a aplicar entonces la derivación con respecto a y. Tenemos entonces que la derivada parcial de f con respecto a y, en cualquier punto x, y distinto del 0, 0, se va a traducir en lo siguiente.
se va a traducir en la derivada de un cociente, dado que la variable y tanto está arriba como en el numerador como en el denominador. Entonces, tenemos la derivada del numerador con respecto a y. Nos queda x al cubo por la derivada de y, que es 1, menos x por la derivada de y al cubo con respecto a y, 3y cuadrado. Yo le voy a colocar un 3y cuadrado, y eso correspondería a la derivada del numerador. Luego, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado con respecto a y. La derivada de eso con respecto a y es 0, y la derivada de eso con respecto a y es 2y. Partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y entonces, si evaluamos todo esto en el 1, 2, nos va a quedar 1 al cubo, menos 3 por 1 por 4, reemplacen el y y el x por 1 y por 2 respectivamente acá. Factor de 1 más 4, menos 1 por 2, menos 1 por 8, por 2 por 2, 4. Todo eso dividido por 1 más 4 al cuadrado. ¿Qué nos queda acá entonces? Aquí nos está quedando 1 menos 12 menos 11 por 5 menos, al interior del paréntesis me queda 1 por 2, 2 menos 8 son menos 6 por 4. Tenemos entonces menos 11 por 5, menos 55, más 24, todo eso partido por 5 al cuadrado, que es 25. Y entonces 55 menos 24, ¿cuánto es? 31, negativo. Menos 31 sobre 25. Y con eso entonces tomamos este valor y lo sustituimos acá. Menos 31 sobre 25. Tenemos entonces menos 31 sobre 25 acá. Y aquí en la derivada con respecto a x en el 1, 2 nos dio 2 sobre 25. Eso, 2 sobre 25. Resolvemos eso y tenemos la derivada direccional. Voy a copiar esto. Luego, sí. Luego, la derivada direccional de la función en el punto 1, 2 va a ser la multiplicación entre el 2 sobre 25 por 1 sobre raíz de 2 menos el 31 sobre 25 por 1 sobre raíz de 2. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos factorizar por 1 sobre raíz de 2 y nos queda 2 sobre 25 menos 31 sobre 25. Entonces tenemos 1 sobre raíz de 2 por mínimo común entre esos dos, el 25, y 2 menos 31 me da menos 29. Entonces el resultado es menos 29 sobre 25 por 1 sobre raíz de 2. Es decir, la derivada direccional en ese punto es negativa. Es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de la intersección del plano que contiene el punto 1, 1, tiene pendiente negativa en el punto 1, 2. Esa es como la idea. Ya, no sé si quedan dudas o consultas. Ya, no hay dudas, no hay consultas, estamos en el tiempo. Quedamos hasta ahí entonces. Nos vemos la próxima, Iván.